Bueno, entonces de nuevo, José, buenos días. Buenos días. Vamos a compartir pantalla. Bueno, te decía que íbamos aquí en nitrógeno. Recuerda que es extremadamente volátil. Es uno de los nutrientes más difíciles de manejar, por lo tanto ha sido uno de los nutrientes más estudiados, ¿sí? Como bien, pues es uno de los macroprimarios, de los más influyentes en todos los procesos biológicos. Y pues después del agua es el nutriente más importante en las plantas, ¿sí? Junto al fósforo y al potasio. Entonces son realmente claves, más no son los únicos elementos esenciales. Y como siempre les he repetido, recuerden que son 17, ¿sí? Entonces aquí alguna información sobre nitrógeno. Una poca información, ya que existe y él contribuye a muchísimas, pero muchísimas funciones bioquímicas, como te digo, ¿sí? Entonces es grandemente requerido en todos los puntos de crecimiento, en las fases de crecimiento, en todas las fases de crecimiento es necesario él, ¿sí? La planta pues lo requiere en grandes cantidades y como ya lo hemos visto, pues es muy móvil. Por ser muy móvil, entonces siempre sus síntomas de deficiencia se presentarían en las partes bajeras de la planta, ¿sí? Recuerda que también donde se presente la deficiencia al menos visual, esto va a depender mucho también del formato de la planta. ¿Qué es eso del formato? Es la estructura de la planta, ¿sí? Entonces ahí va a depender. Bueno, está involucrado en la mayoría de las reacciones bioquímicas, como te decía, y determinan pues toda la vida y juegan un papel importantísimo en toda la estructura molecular proteica. Por eso, entonces, siempre debemos prestarle atención a él. Parte de la forma iónica, pues, la forma iónica del nitrógeno, o sea, el nitrógeno mineral, nitrógeno soluble, le pertenece el amonio. Recuerda que las dos formas de absorción de él son el amonio y el nitrato, ¿sí? Pero existen otras formas porque dentro de todo el ciclo del nitrógeno hay muchas, digámoslo así, como pasos, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que se esté sucediendo, puede ser que estemos de nitrato a nitrito, de nitrito a nitrato, puede ser que estemos en óxido nitroso, puede ser que estemos en nitrógeno elemental. Entonces, eso es todo un ciclo que se va a ver con un poco más de particularidad. En la forma orgánica, o sea, en la insoluble, incluye la urea, los aminoácidos, las aminas, purimidinas, ¿sí? Y toda esta forma también no deja de ser menos importante que la inorgánica. Entonces, es necesario siempre tener presente que están esas dos formas, pero que el dinamismo que presenta el nitrógeno es tan grande que debemos saber dónde como interrumpir para que no hayan pérdidas dentro del nitrógeno, y ahí es que vienen ciertos fertilizantes que dicen que tienen alta tecnología y de hecho algunas evidencias ya existen. Entonces, esas tecnologías lo que hacen es como inhibir, y vamos a ver una de esas tecnologías con un ingeniero que vamos a invitar a la clase. Entonces, siempre se inhibe y lo que se hace es que la tecnología ayuda a que un paso donde haya pérdida, o sea, desnitrificación, ese paso como que no esté o se vea en menor proporción, ¿sí? La des es pérdida, ¿sí? Estos estados de oxidación, recuerden siempre que la oxidación tomamos como pérdida de electrones, pero cuando hablamos de oxidación o procesos de óxido-reducción, hablamos de presencia de oxígeno, siempre, que hay menos oxígeno o que hay más oxígeno, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un suelo inundado, tenemos un suelo reducido, porque hay ganancia de electrones en poca presencia de oxígeno. Recuerda que cuando entra el agua, entonces sale de los espacios porosos de los macro, meso y microorganismos, sale oxígeno, ¿sí?
Y cuando hay oxidación, que es lo normal de un suelo agrícola, pues tenemos esta pérdida de electrones en presencia de oxígeno y hay mayor concentración del mismo. Ahora, si nos vamos a los elementos móviles, ya esto es un repaso. Recuerda que es NPK, si lo quieres resumir así. Azufre y magnesio, macronutriente. ¿Listo? Bueno, esto ya lo habíamos visto porque ya se los había explicado cómo son móviles, entonces se traslocan a partes adultas, ¿sí? Hacer todas sus funciones allá en las yemas terminales, en los meristemos apicales caulinares, pero sus síntomas de deficiencia se ven en las hojas jóvenes, ¿sí? Si ya empiezan a ser más severos los síntomas de deficiencia, podrían ir aumentándose a las hojas intermedias, ¿sí? O a veces y en determinadas ocasiones llegar hasta las partes apicales caulinares. Exigencias de los minerales en las plantas. Bueno, si hablamos de estas exigencias, esto depende mucho de la parte cosechada, la parte que requerimos dentro de la planta, ¿sí? Por ejemplo, sabemos pues que todas pues tienen raíz, la mayoría tienen tallo, tienen sus hojas, su fruto, muchas semillas, pero es diferente decir, por ejemplo, yo necesito cosechar hoja, de pronto una lechuga, o no, yo necesito el tubérculo, ¿sí? O yo necesito el bulbo, o no, definitivamente me interesa cosechar semilla. De esas exigencias minerales nosotros tenemos que prestar atención. ¿Cuál es el órgano que queremos cosechar? ¿Cuál es el órgano que queremos extraer del sistema suelo, extraer de la finca? Y asimismo presentar entonces especial cuidado en la nutrición, ¿sí? En la nutrición para darle a la planta los requerimientos. Y por ejemplo aquí, si nosotros necesitáramos, por ejemplo, las fibras, necesitan una relación, recuerda que esta pleca indica relación, entonces una relación potasio-calcio, bien, ¿sí? ¿Cómo qué cultivo podríamos nosotros obtener fibras? ¿Sabes algo, José? ¿En qué cultivo podríamos obtener fibras? ¿Hablamos de fibras comestibles o de las fibras sintéticas que utilizamos como el maguey o de esos para hacer telas? Bueno, fibra casi siempre lo trabajamos como fibra para telas, ¿sí? Para telas. Ajá. Está esta bromelia, que no recuerdo el nombre, pero sí me parece que es una bromelia. Bueno, Familiar del maguey. sí, Sí, familiar del que se maguey. utiliza. Sí, Sí, esto como en agroindustria, ¿no? uh-huh. Pero recuerda que también hay algo importante y es el algodón, El algodón también. que no solamente ayuda para fibra textil como tal, sino que también ayuda en la farmacia, ¿no? Todo lo que es farmacopea o todo lo que tiene que ver con medicina en esos procesos. Entonces, allí necesitaríamos esa relación, una buena relación potasio-calcio, ¿sí? Por ejemplo, aquí, si nosotros estamos sembrando cereales, si necesitamos raíces, tubérculos o productos azucarados, de pronto como, ¿cuáles conoces? Azucarados refiriéndonos a tubérculos o a raíces. Al camote. Bueno, sí, Es fibroso camote. también. Es Ajá. fuerte. La roja, ¿la conoces? La roja que a veces se... La remolacha. Ajá, la remolacha. Sí. Hay una que, bueno, hasta se le llama remolacha azucarera. Entonces, esos productos de azúcares, algunas leguminosas, entonces son más exigentes en la relación nitrógeno-potasio, ¿sí? Entonces, a esos hay que prestarles mayor atención relación nitrógeno-potasio, porque se deberán estas relaciones de acuerdo a lo que busquemos. Bueno, simple, por las funciones bioquímicas de los nutrientes involucrados, ¿sí? Entonces, funciones bioquímicas de los nutrientes involucrados siempre son de acuerdo o acorde a lo que requerimos. Por ejemplo, si te fijas aquí en las fibras, tenemos el calcio, ¿sí? ¿Qué pasa con el calcio? El calcio tiene muchísima importancia en la rigidez de la pared celular, ¿sí? En la rigidez de la pared celular. Entonces requerimos esa buena proporción de calcio. ¿Y por qué el potasio está involucrado en todo? Bueno, porque el potasio es uno de los cationes rey,
¿sí? Él activa más de 60, algunos autores dicen de 40 a 60, pero activador enzimático por naturaleza, ¿sí? Entonces, activaciones enzimáticas, él está involucrado netamente allí. Aparte de un montón de procesos de osmorregulación y muchos más que vamos a ir estudiando. Bueno, esta precipitación atmosférica, la estudias, estos son realmente datos curiosos, ¿sí? Y cuando hay precipitación atmosférica o cuando ocurren rayos, también hay fijación de nitrógeno, ¿sí? Eso es como un dato ahí curioso. Esta forma asimilable del nitrógeno por la planta, recuerda, siempre les digo, nitrato y amonio, es necesario que tengan en cuenta también las valencias de los mismos, ¿sí? Porque después lo vamos a relacionar con todo lo que tiene que ver con intercambio catiónico, con la SIC, ¿sí? Entonces es necesario que lo vean. Aquí en estos procesos y también mezclándolo o interrelacionándolo con lo que es los procesos de osmorregulación. Recuerden que les dije que leyeran un documento importantísimo para osmorregulación, oxidorreducción, perdón, para oxidorreducción en el cultivo del arroz, el cultivo por inundación. Entonces recuerden que tienen un documento que es el mejor que yo he encontrado y lo tienen a su disposición en el campus virtual. Denle una leída, ¿sí? A ver, porque algunos prefieren un nitrógeno, entonces, amoniacal, o porque muchos se van mejor por el nitrógeno con nitrato. Ok, el amonio puede ser absorbido por las plantas superiores o ser atacado por un grupo de microorganismos. Aquí casi siempre ocurren algunas pérdidas, ¿sí? En todo el proceso de nitrificación o desnitrificación ocurren pérdidas. Entonces ahí es importante saber que en ocasiones estos autótrofos, ellos lo que hacen es que capturan, como que se alimentan, pero hay una inmovilización parcial. ¿Parcial por qué? Porque luego ellos mueren y cuando ellos mueren dejan otra vez libre ese amonio. Bueno, en la nitrificación, cuando pasamos cuando tenemos el amonio liberado, sirve de energía a los organismos autótrofos, ¿sí? Y cuando ya se oxidan las sales minerales simples, pues entonces por la acción, recuerda que en osmorregulación siempre hablamos de oxígeno. Estas entonces son las llamadas bacterias nitrificantes, son muy importantes. Siempre en todo el ciclo del nitrógeno existen bastantes bacterias que intervienen y ellas ayudan a que pasemos de un estado a otro. En este caso, la nitrificación, que es bien importante, pero también a veces existe la desnitrificación. Entonces, vamos a irlo teniendo mayormente en cuenta. Esto ya te lo había dicho, la oxidación se hace en presencia de electrones de oxígeno y la desnitrificación también. Esto, bueno, lo lees, son las bacterias que intervienen, ¿sí? Son bacterias que intervienen, no hay que aprenderse nada de memoria, pero sí saber que ellas intervienen allí, ¿sí? Entonces la relación carbono-nitrógeno es algo muy importante. Y esta relación carbono-nitrógeno la vemos mucho en ocasiones desequilibrada, de pronto por aportes, queremos aportes de materia orgánica, pero en ocasiones no nos damos cuenta si esa materia orgánica tiene una buena relación carbono-nitrógeno. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la relación carbono-nitrógeno no es la correcta, lo que hacemos nosotros es desequilibrar de nitrógeno precisamente los suelos. Por ejemplo, me pasó ahora en una finca, tenemos un reporte de casi nulo nitrógeno y el dueño alega que le ha aplicado materia orgánica. Pero cuando indagamos qué tipo de materia orgánica le aplicó fue pura paja, o sea, como lignificación, ¿sí? Todo lignificado. Entonces, allí lo que sucedió es que al no tener buen nitrógeno ese suelo y al no tener un adecuado manejo de las características biológicas para todos los macro, meso y microorganismos,
Esos microorganismos, para poder descomponer toda esa materia lignificada, lo que hicieron fue consumir el nitrógeno del suelo. Sí. Entonces, para poder trabajar, lo que hicieron fue eso. Entonces, realmente ahí podemos decir que fue como un poco peor el remedio que la enfermedad, ¿sí? Entonces, necesitamos prestarle bastante atención a esa relación carbono-nitrógeno y especialmente también cuando hacemos preparaciones de materia orgánica, ojalá que sea una materia orgánica muy estable y con una buena relación carbono-nitrógeno. Entonces, para eso siempre tenemos como base una relación, por ejemplo, de materiales vegetales de 3 por 1, ¿sí? Por 1. ¿Y ese 1 qué sería? Ese 1 sería el aporte básicamente de nitrógeno, que sería los estiércol de los animales, ¿sí? Entonces, el tener ese equilibrio cuando hagamos materiales orgánicos es muy importante para una buena relación carbono-nitrógeno dentro de los suelos, ¿sí? Bueno, Sí. esto ya lo lees también. Esta relación carbono-nitrógeno, esto dependiendo de las semanas que se van dando. Hay una inmovilización neta o después también, ya más o menos a la quinta semana, sexta semana, ya se va creando un equilibrio y después hay una mineralización neta también. Entonces es importante tener en cuenta que la relación carbono-nitrógeno también va de acuerdo a las semanas, ¿sí? Las semanas donde podemos tener una relación carbono y nitrógeno un poco más alta, pero después la vamos viendo un poco más baja y se va como estabilizando. Estabilizando, ¿por qué? Porque ya luego llegamos a una mineralización neta, que es lo que realmente necesitamos para que haya un aporte de nitrógeno dentro del suelo, porque si ya está mineralizado, entonces puede pasar a solución suelo y la planta lo puede interceptar y entonces alimentarse por gradientes de concentración y alimentarse y pues obviamente por la llamadísima capacidad de intercambio catiónico de la misma. Bueno, estos son algunas pérdidas. Como te digo, el nitrógeno es de los más difíciles de manejar. Por eso la eficiencia de él siempre se ve afectada por un mal manejo y la eficiencia de él también se ve afectada por la tecnología que se utilice, por qué tan bien compostado, qué tan buena relación carbono-nitrógeno existe en la materia orgánica que usted esté poniendo, si usted ha sembrado leguminosas que son fijadoras de nitrógeno atmosférico o no, qué ha hecho usted, ¿sí? Entonces, muchísimas cosas, por muchísimos factores se pierde el nitrógeno, ¿sí? Pero nosotros debemos es ver esos factores de pérdida y decir, ¿cómo los contrarrestamos? ¿Sí? ¿Cómo los contrarrestamos? Existen unos factores de pérdida normales. Normales me refiero a la remoción por cosecha. Eso es algo normal. Pero nosotros siempre debemos estarnos anticipando y siempre tener reservas en suelo. Ojalá no reservas de síntesis química porque realmente lo que nos dejan son residuos, no reservas. Ojalá sean orgánicas para que la planta vaya teniendo su gotita de nitrógeno todos los días, ¿sí? La Y rotación de también depende. cultivos ¿Sí? podría ser una buena solución ahí. La rotación de cultivos con, no sé, con... Claro. Acá lo que uso yo, cuando siembro, no sé, maíz que requiere mucho nitrógeno, conseguí semilla de frijol canavalia, que es muy Sí, bueno es para muy fijar buena. nitrógeno. Sí. Aparte de que protege bastante el suelo y que deja el suelo bastante aireado, bueno, tiene muchas ventajas y esta es una buena solución, aparte de estar utilizando fertilizantes de síntesis química. Sí, realmente hay muchísimas buenas soluciones y la rotación de cultivos pues está dentro de ellas. Y siempre Sí, tener la cobertura viva, sí, pero con doble o triple propósito, si así lo queremos. Entonces, bueno, protejo el suelo, disminuyo la erosión, pero aparte realizo un aporte de nitrógeno por la fijación de nitrógeno atmosférico, ¿sí? La Entonces, materia orgánica también aplica al momento de las hojas. exacto.
Y sí. Entonces, esas son buenas, te digo, buenas prácticas. Esas son buenas prácticas. Bueno, pérdidas, como te decía, hay muchísimas y muchas de esas se pueden minimizar, ¿sí? Que aquí hablamos de la volatilización, que es otra de las pérdidas. Por favor, las vas estudiando. Estos son unos consumos globales de nitrógeno que lamentablemente cada vez siguen en aumento porque la gente piensa pues que sin síntesis química en ocasiones no puede cultivar, ¿sí? Y bueno, la movilidad entonces de nutriente, que ya sabes que es bien móvil. Aquí entonces ya vemos unas movilidades, pero de los demás nutrientes. Entonces los síntomas de carencia se ponen de manifiesto en las partes viejas. Ya sabes, cuando es móvil el nutriente, cuando es móvil en planta, ¿sí? Cuando es móvil en planta porque hay una movilidad en suelo también. Y pues de los nutrientes inmóviles pues sería todo lo contrario, ¿no? El síntoma de deficiencia o carencia se pondría o se manifestaría en las partes más jóvenes. Pero ¿qué nutrientes inmóviles tenemos? Entonces tendremos el calcio, ¿sí? El azufre, el hierro, el boro y el cobre. Entonces es importante vayamos teniendo en cuenta ese tipo de cosas. El síntoma de deficiencia nutricional en la planta, pues la clorosis es algo típico, es algo que siempre vemos, pero debemos ir teniendo un poquito como en cuenta qué tipo de clorosis es la que se debe presentar y yo a qué nutrientes se lo puedo atribuir con mucho cuidado, ya les he dicho, de no ir a caer como en la soberbia de lo sé todo, ¿sí? Porque realmente solo el que conoce un cultivo y lo ha manejado mínimamente unos 2 años pueda decir con certeza y sin un análisis eso es tal nutriente, ¿sí? Entonces, tenemos que ser como prudentes en ese sentido y más vale decir, posiblemente pueda ser tal, pero deberíamos de corroborarlo con un análisis de tejido vegetal. Porque yo a veces siempre les hago el símil con la medicina humana, y es que si usted llega con una, digamos, calentura donde no sé, donde un médico, el médico debería ser un poco más profesional y tener mucho cuidado de irle a decir, no, eso es una infección, pero no, pues tome antibiótico. Pero, ¿qué tipo de infección? ¿Qué tal que, no sé, el apéndice le esté estrangulando? ¿Qué tal que ya se le esté por reventar y resulte en peritonitis y en muerte? Bueno, entonces necesitamos siempre ser un poco más responsables y decir, hagamos exámenes. Para eso existen los exámenes, para corroborar lo que uno puede apreciar físicamente, ¿sí? Y en este caso, pues tenemos visualmente unas deficiencias. Aquí hay una clorosis. Clorosis es la palabra técnica para el amarillamiento, ¿sí? Entonces, esta es una clorosis de tejido debido a carencia de clorofila, por eso es clorosis. Y se presenta en las hojas jóvenes como en las más maduras. Entonces, fíjate que aquí es un poco más complejo porque puede estar en los dos tipos de hojas. Y esto responde el magnesio, el hierro y el zinc. Muchas veces hay gente que lo puede confundir unas con otras. Entonces, por eso debemos tener cuidado. Por ejemplo, aquí en esta clorosis intervenal casi siempre se presenta así la clorosis del magnesio. ¿Por qué? Pues porque el magnesio, como bien sabes, es el átomo central de la clorofila y se presenta, ¿sí? Sí. Se presenta entonces primero intervenalmente, ¿sí? Bueno, eso para magnesio y... Aquí en síntomas de deficiencia tenemos básicamente una necrosis, pero para el calcio, el potasio, el boro y el manganeso, ¿sí? De acuerdo también a la necrosis, podría ser cualquiera de esos 4, ¿sí? De acuerdo a la necrosis, de acuerdo a corroborar también con síntomas visuales, podría ser de fruto, ¿sí? También nos ayuda bastante. Entonces podemos a veces caer igual en el mismo error, decir ese es calcio, pero resulta que era potasio,
o resultaba que era boro, o resulta que simplemente fue una intoxicación, o Sí, resulta que simplemente fue que le prendieron fuego, ¿sí? O he sea, visto ese tipo de daño, Master, más que todo sí, en tomate. tomate, Y ¿cómo lo has en tomate. visto? Ujú. Así con esa necrosis o se presenta en el fruto, de la parte de abajo del fruto, de la parte, o entre medio de las, bueno, de las ramitas Ajá. y en las hojas, pero siempre de la punta y siempre con lo que lo he siempre tratado, más que todo es con calcio y sí me ha funcionado. Bueno, por eso te digo que en ocasiones uno debe ser prudente y hasta que tengas algo de experiencia en el cultivo, uno Ujú, puede ir viendo cómo funciona. ¿Por qué te ha resultado? Porque en ocasiones, si lo que tuviste fue una necrosis apical del fruto, eso ujú, se debe, no siempre, pero en ocasiones, si es nutricional, no patológico, ¿sí? No de sí, sí, fitopatología. Entonces, lo que pasa es que están débiles las paredes celulares. Por eso ujú, permite esa necrosis de tejido. Pero si ya tú pones el calcio, las paredes se supone que van a tomar más rigidez. Entonces, como va a haber más rigidez, va a haber como algo así como una especie de camuflaje y va a ser menos posible entonces esa necrosis. Pero como te digo, a veces se confunde con síntomas de alguna enfermedad. sí. A veces puede ser alguna enfermedad. Bueno, otros síntomas de deficiencia, pues de tensión de crecimiento, especialmente en el nitrógeno, ¿no? En el nitrógeno hay bastante tensión de crecimiento y depende del crecimiento como tal, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay unos que simplemente es que no se alarga, digamos, de un punto de crecimiento a otro. O hay unos que lo que detienen el crecimiento es netamente follaje, ¿sí? O hay otras simplemente se quedan chaparritos como veíamos con el boro y es que es una necrosis en el punto apical caulinar, ¿sí? Hay otros que pues dan falta de producción de frutos y semillas y aquí ya le podemos atribuir conociendo un poquito las funciones bioquímicas de cada nutriente, entonces podemos le atribuir frutos y semillas mucho a fósforo, podemos atribuírselo a potasio, pero también están involucrados muchos micronutrientes. Entonces ahí hay que volver a ser como un poquito más pacientes y más prudentes y empezar a investigar nuestro cultivo. Enrojecimiento de los vegetales también a veces ocurre. Este enrojecimiento, yo le llamo a veces más que enrojecimiento, es como un color púrpura, como un color como vino tinto. Eso es una deficiencia clásica de fósforo y ocurre muchísimo en suelos ácidos. ¿Por qué? Porque bien sabes, ya en pH el fósforo tiene un rango muy pequeñito de biodisponibilidad. De disponibilidad, y no hablemos de biodisponibilidad, es mucha menor. Entonces, siempre hay una deficiencia de fósforo en suelos ácidos maltratados, ¿sí? Porque no hay la disponibilidad y biodisponibilidad de ese poquito de fósforo que se requiere en algunas etapas, porque necesita mucho más fósforo cuando la planta está recién trasplantada o recién sembrada por el desarrollo radicular. Entonces existe ese desarrollo de antocianinas y siempre, casi siempre es por fósforo. Endurecimiento y adelgazamiento de los tallos, eh, ese muchas veces es por el calcio, muchas veces, ¿sí? Porque lo que te decía, una de las principales funciones del calcio es la rigidez de pared celular. Entonces, si no hay rigidez, hay como esa flacidez en los tallos. Bueno, estos son algunos síntomas y aquí algunas fotos. En nitrógeno se presenta una clorosis generalizada, ¿sí? Generalizada. Y aquí, bueno, se puede ver en esta foto también clásica. Estas son clorosis generalizadas, pero
mira cómo esta sería la completa y esta sería cuando se le va como mermando. Digamos que esta tiene 50% menos de nitrógeno, esta 75%, esta no tiene nitrógeno. Entonces estos son experimentos clásicos que se hacen con soluciones nutritivas. Y bueno, un exceso de nitrógeno, a veces siempre hablamos de deficiencia, pero no vemos los excesos. Y resulta que los excesos pues también son malos. Entonces un exceso de nitrógeno siempre nos va a redundar en plantas suculentas, o sea, como plantas muy atractivas para el ataque. ¿Sí? De plagas. Exacto. Sí. El ataque de plagas, y normalmente se ve como un verde demasiado intenso. Y a veces hay gente que dice, uy, está excelente porque está bien verdecito. No, a veces no está tan excelente porque es un exceso y lo que va a venir es un ataque de plagas. Entonces, ahí está como el juego también de la prudencia en la fertilización. Este pues también un experimento clásico, solución completa y solución sin potasio. ¿Sí? Sin potasio. Ajá, sin potasio. Entonces, dentro de todos los síntomas de potasio, pues siempre se presentan su sintomatología en hojas viejas, porque ya sabes que él también es móvil. Y pues cuando es aguda, ya los brotes jóvenes, ¿sí? Él también ayuda en el desarrollo de los meristemos apicales caulinares, ¿sí? Entonces se ven afectados sus brotes y algunos se secan cuando ya es como grave, ¿sí? Los bordes son las puntas de las hojas más viejas, a veces aparece como si hubieran quemado. Empiezan con un amarillamiento leve, luego se va poniendo un poco como necrótica y puede llegar a morir toda la planta si ya es algo muy, muy grave. Bueno, en ocasiones, no siempre, pero en ocasiones hay hojas jóvenes también rojizas, aunque el rojo, como te decía, o el desarrollo de antocianinas es más deficiencia clásica de fósforo, ¿sí? Reducción de floración, por supuesto que hay una reducción de floración, reducción de procesos de osmorregulación, reducción de resistencia a sequías, reducción de resistencia básicamente a sequías, pero también a mucha pluviosidad. Entonces, ¿por qué? Porque él funciona en la apertura y cierre estomático, procesos de osmorregulación. Entonces, ayuda bastante en estas cuestiones. Como te decía, es uno de los activadores enzimáticos. Le dicen muchos activadores enzimáticos rey, porque activa más de 60 procesos enzimáticos. Ayuda muchísimo en lo que es la floración, la fructificación, si se quiere un llenado de fruto bueno, si se quiere una coloración bonita, ¿sí? Si se quiere un desarrollo pues bonito de la planta, no solamente de él, ¿no? Sino del resto de nutrientes y el equilibrio que debe estar entre ellos. De hecho, hay algo que se llama relación nitrógeno-potasio, entonces necesitamos siempre ese equilibrio, es lo difícil en fertilidad. Bueno, un exceso pues puede provocar carencia de magnesio, porque también existe una marcada relación de potasio-magnesio. Entonces, cuando aumentamos mucho uno, pues disminuimos el otro, entonces se puede ver afectado. Cuando aumentamos mucho, se ve afectado el magnesio, ¿sí? Aquí en magnesio, la coloración clásica o el síntoma de deficiencia clásico es una clorosis intervernal, como te decía, pero mira que también afecta el desarrollo general de la planta, ¿sí? Aquí pues no podríamos ver una clorosis intervernal ya por el formato de la planta. Esto es un ejemplo clásico, como te decía. Entonces, por el formato de la planta no podríamos ver una clorosis clásica, pero aquí en esta musácea sí lo podemos apreciar. ¿Sí? Mira esta clorosis. Ahí sí ya lo podemos apreciar bien. O aquí también.
Entonces, del magnesio es un color amarillento tanto entre los nervios, ¿sí? Como en los bordes, pero la mayoría es solamente en las intervenales. Esa es una clave para la deficiencia del magnesio, clorosis intervenal, ¿sí? Después puede pasar, pues sí, a necrosis y de acuerdo al síntoma de deficiencia, a la gravedad de ese síntoma de deficiencia, también podría llegar a morir el foliolo, la hoja. ¿Qué otra cosa? Bueno, afecta más a las hojas jóvenes, ya sabes, por su movilidad o inmovilidad que tenga. Y a veces, pues simplemente se cae la hoja. Una causa es el exceso de potasio. A veces el potasio decimos, bueno, como ayuda en tantas cosas, aplíquele KCl a esa finca. Pero también es malo, porque si hay tanto potasio, nos va a disminuir igualmente la concentración de magnesio. Y si no está funcionando bien el átomo central de la clorofila, que es el magnesio, vamos a tener muchísimos problemas en todos los procesos fisiológicos de la planta. ¿Sí? Aquí en calcio, mira este síntoma. Mira. De pronto así decías tú. Esto se Sí, puede también, sí, ese es el que decías. de esa manera. Ujú. Sí, de esa manera. Bueno, ahí también, en También en ocasión, naranja, ¿verdad? sí, naranja, hay un rompimiento, Un rompimiento aunque de la... algunos le atribuyen a eso también unos choques térmicos, o sea, mucho calor un día y mucho frío ya en la noche. Sin embargo, lo que sí es cierto es que, así sea por choque térmico, es eso, uno de los principales funciones de él es la rigidez celular, ¿sí? La rigidez en la pared celular. Entonces, se rajan los frutos en ocasiones, puede iniciar así su síntoma de deficiencia, ¿sí? La necrosis de los ápices puede verse aquí. Porque de los ápices, pues recuerda que él también él es inmóvil dentro de planta, ¿sí? Pero en las hojas más jóvenes, entonces se le puede ver aquí todo lo que son esas necrosis que van causando. Y también si hablamos ya de los tallos, entonces aparecería aquí como flácidos, como tallos no con buena rigidez, y también podría presentarse volcamiento en los cultivos, ¿sí? Entonces Sí, a veces pues deforma la hoja, como dice aquí, generalmente engancho hacia abajo, eso depende también del cultivo, y a menudo pues clorosis en el nuevo crecimiento que se esté generalizando. Aquí estos algunas, voy a ver si luego cambio estas fotos porque tengo otras fotos mejores en fósforo. Y pues aquí tenemos unos síntomas clásicos, desarrollo de antocianinas, cuando hablamos de fósforo, ¿sí? Cuando hablamos de fósforo. Bueno, aquí ya lo vas leyendo. Bueno, el fósforo quiero también que como que te fijes varias cosas. Uno, eso es un síntoma de deficiencia, ok. Pero otro es que es muy necesario el fósforo en el desarrollo radicular de las plantas. Entonces, es muy bien visto que tengamos, bueno, bien visto por el cultivo, que tengamos buena concentración de fósforo cuando hacemos un trasplante, cuando sembramos un cultivo, más que en ese momento, más que potasio, necesita mucho fósforo, ¿sí? Cualquier cultivo, ¿sí? Ayuda bastante al desarrollo de las raíces como tal. También pues ayuda muchísimo a lo que es los brotes, ¿sí? Los brotes de los tallos, ¿sí? Forma tallos finos y cortos con hojas pequeñas si no tiene el fósforo. Entonces se quedan los entrenudos como cortos. Los entrenudos entre un nudo y el otro se queda corto. Entonces eso a veces también es deficiencia de fósforo.
menos desarrollo radicular, como te decía, hay poco cuajado de fruto, hay una caída bastante acelerada de la floración, así que prestarle el poquito de atención al fósforo cuando ya vamos a floración, y el exceso pues no parece causar un daño al menos reportado. Y también recuerda que la solubilidad o disponibilidad de fósforo, pues como es tan atípico en cuanto a pH, entonces es bien pequeñita. Bueno, el azufre, cuando yo escucho azufre siempre me viene a la mente proteína, ¿sí? Mucho en procesos proteicos. Mira que también cuando se hacen estos clásicos estudios, pues se ve cómo afecta el crecimiento, ¿sí? Se ve cómo afecta el crecimiento y se presenta una clorosis generalizada, ¿sí? Con las hojas más claras hacia la parte superior de la planta, eso se debe a su movilidad o su inmovilidad, y son muy semejantes a la carencia de nitrógeno, tanto que a veces pues uno la puede como confundir, ¿sí? A veces se dice, bueno, esto es de azufre o será de nitrógeno o posiblemente sea de hierro o de qué será, ¿sí? Como también está inmóvil dentro de planta, igual que el calcio, pues entonces aparece primero en las hojas más jóvenes. Siempre ten en cuenta que va a aparecer su síntoma de deficiencia de acuerdo a su movilidad. Y en este caso, pues este es inmóvil, y recuerda los que ya vimos móviles, la mayoría de macro. Aquí el molibdeno, pues el molibdeno realmente no se reportan muchos cultivos los síntomas de deficiencia de molibdeno, sin embargo, sí hay algunos por ahí. Y existen clorosis general, empezando por las hojas viejas, y la planta de verde claro pasa un poco a verde como amarillento. Pero recuerda que más que el síntoma de deficiencia, uno no casi nunca, o casi la gente nunca dice eso, puede ser síntoma de deficiencia de molibdeno, aunque sí se puede tener en cuenta que cuando hay una deficiencia de molibdeno, podemos tener buena cantidad de nitrógeno, habiendo hecho todo para reducir sus pérdidas y para aumentar su eficiencia, pero puede ser que no esté ese poquito de molibdeno y el fósforo no pueda, el nitrógeno, perdón, no pueda ser muy asimilado por la planta. Entonces, cuando tengamos también carencias o síntomas de deficiencia de nitrógeno, aún estando aplicando nitrógeno, pensemos en la sinergia que existe entre el nitrógeno y el molibdeno, ¿sí? Eso nos va a ayudar bastante. Esa sinergia que hay, entonces es necesario pensarla, porque el molibdeno, pues por ser un micro y por ser algo ínfimo que casi nunca nadie aplica, pues no se tiene mucho en cuenta, pero esa sinergia es importante, ¿sí? Aquí, mira, un poquito de este que sí se ha estudiado. Uy, se subió esta imagen. Ah, perdón. Se subió esta imagen de molibdeno. Esta que es poco reporte hay de él, pero se enrolla así, que parece que se hubiera quemado. ¿Sí? Parece que se hubiera quemado. Y siempre pues empieza por los bordes, y si ya es crónico puede seguir a toda el foliolo. El zinc, mira este aquí en yuca, también uno de los como experimentos clásicos. Esto se hacía hace mucho y se ponía el trapito rojo siempre como para contrarrestar el color. Entonces esta deficiencia puede verse de esta forma. Alguna gente la puede tildar de deficiencia de magnesio. ¿Por qué? Porque también se presenta algo intervenal, si lo puedes apreciar un poco ahí. ¿Sí? Entonces algunos pueden decir, no, eso puede ser magnesio. Y ahí pues volvemos a lo mismo, ser como
como un poco prudentes en saber y ir conociendo el cultivo, ¿sí? Se presenta pues esta clorosis intervenal en las hojas, pero estas son hojas jóvenes, ¿sí? No como el magnesio, ¿sí? Y más definida y marcada que la de hierro. O sea, esta es mucho más. Y el hierro, recuerda que a veces se presenta un poco como generalizado y se puede confundir con la de nitrógeno. Pero esta, de la diferencia del de hierro, pues esta es más marcada intervenalmente, ¿sí? Y se inicia como bandas en la parte basal de la hoja. Eso también nos ayuda a poder un poco diferenciarlo, aunque no es tan fácil. El boro, bueno, el boro, te quiero decir algo, una particularidad del boro es que el boro está muy estrecho es su rango de necesidad al rango de Toxicidad. toxicidad. Exacto. Es importante que tengas en cuenta eso, porque muchas veces la gente quiere hacer aplicaciones de boro para mejorar fruto, mejorar fructificación y demás, pero lo que hacen es quemar el cultivo. Entonces, Más que todo, ¿sí? he escuchado anécdotas, pero en naranja, aquí en Estados Unidos, que aplican boro. Acá como la naranja solo se cosecha. Sí, la aplicación de boro sirve mucho, sí, en cítricos casi siempre se aplica, pero cuando se pasa, digamos, no se hacen bien los cálculos o no se supo bien y se pasa 1, 2, 3 gramitos, ya puedes quemar la planta. Entonces, esa quemadura de planta se ven como que, si es severa, se ve como que hubieran prendido fuego a todo el cultivo. Porque el boro es muy delicado, ¿sí? Es bien delicado. Entonces, esa deficiencia de boro, el boro funciona mucho en las partes de los ápices caulinares, ¿sí? En los puntos de crecimiento. Por lo tanto, cuando no está el boro, lo que hacemos es que identificamos una necrosis, una deformación. Una deformación tanto a veces en hoja como también en fruto, es mucho más fácil, ¿sí? En fruto se ve deforme. Tengo unas imágenes en cacao, se ve totalmente deforme todo el fruto cuando hay deficiencia de boro, ¿sí? Y cuando, pues, no, por el formato de esta planta, mira que cuando no hay boro, pues, como él funciona mucho en los puntos apicales, El crecimiento le afecta bastante. ajá, afecta mucho el crecimiento porque simplemente hay una distrofia, ¿sí? Hay una distrofia y no, esos puntos de crecimiento no pueden seguir. A veces se ve marcado en palma vemos cómo la hoja bandera se vuelve como así arrugadísima y no se sigue desarrollando. En musácea se ve como que queda como un tabaquito la hoja bandera y tampoco hay mucho desarrollo. Entonces siempre tener en cuenta que para el boro hay esos puntos de crecimiento donde uno puede estar como chequeando, ¿sí? Entonces esa hoja se enrolla hacia adentro y se deforma tanto las hojas como los frutos, ¿sí? Bueno, en ocasiones, pero ya menos fácil también de detectar, aparecen cloróticas, manchas, algunas manchitas cloróticas, y si ya es mucho más severo, aparece también una necrosis, ¿sí? Y se reduce el cuajado de la fruta, pues porque el boro junto al fósforo es importantísimo el cuajado del fruto, ¿sí? Es muy importante, de eso depende gran parte de los porcentajes efectivos en cuajado del fruto. Y demostraciones de la esencialidad de los nutrientes, pues igual como te digo, estos son de los experimentos clásicos más importantes que hasta ahora, después de muchos años, no veo otros experimentos tan clásicos, tan sencillos y tan dicientes como estos. Y son tener una solución completa, una solución agua y solutos, toda la concentración, no sé si recuerdas,
en historia que veíamos, por ejemplo, soluciones nutritivas como Hoagland y Arnold, que ellos hacían todas las soluciones y empezaron con la hidroponía. Entonces, esta es una vivo espejo de eso. Aquí se le ponen todos los nutrientes esenciales y lo único que se hace aquí es no ponérselo. Y se aparece entonces el síntoma de deficiencia del nutriente como tal. Esta, como ya te había dicho, clorosis intervenal, aunque aquí no se puede ver intervenal, sino como generalizada. Y aquí puede que algunas personas la puedan confundir con deficiencia de nitrógeno, con deficiencia de hierro, con muchas deficiencias. Mira la del hierro, ¿a cuál se te parece? Deficiencia de magnesio. Exacto. Magnesio porque hay una clorosis intervenal. ¿Sí? Intervenal. Pero el magnesio, con todo lo que ya te he dicho, ¿el magnesio es móvil o inmóvil en planta? Móvil en planta. Entonces, ¿qué podíamos decir? Bueno, se parece, pero aquí hay una diferencia. Bueno, vamos a ver que los síntomas se van a apreciar preferiblemente en otras partes de la planta. Ajá. Porque mira aquí donde aparece. Están en las partes apicales. Entonces decimos que no es por magnesio. ¿Y aquí qué podríamos decir de esta distrofia aquí? Que posiblemente sea magnesio con hierro, ¿con qué más? Podría ser fósforo. Fósforo podría ser. Pero ¿qué otro más diciente que lo acabamos de ver? sí, permítame más esto. Sí, tranquilo. El boro. ¿Sí? Boro. Ok. Sí. Bueno. Aquí cobre, bueno, del cobre hay una particularidad y es que aparece un color como bronce. ¿Sí? Un color como bronce en las hojas. No de todos los cultivos, pero aparece como un color como bronce, como verde azulado, como una tonalidad rara. ¿Sí? En ocasiones, como casi nadie piensa en esto del cobre, se pasa como por desapercibido, la verdad, esa deficiencia o esa carencia. ¿Sí? Bueno, allí tienes más información. Pues, también inmóvil, pues ya sabes dónde se presenta su deficiencia. Y pues se presenta aquí básicamente en todas desde el ápice de las hojas, pero va un poco por sus bordes. Y también como el magnesio, pero deja esta, ¿cómo te llamamos? Como la espina dorsal de cada hoja, toda esta nervadura primaria y secundaria la deja en verde. Entonces mira cómo se va presentando también, menos frecuente y pues la gente le presta menos como atención también. Y los pigmentos rojos que se logran ver ahí es por la misma deficiencia. Por la misma deficiencia. Por necrosis. No, a veces es por la misma deficiencia. Pero, bueno, una de las características también de deficiencia puede ser la necrosis, ¿no? Entonces, a veces lo que pasa también es que no tenemos solamente una deficiencia, sino que tenemos varias. Varias. Entonces, por eso es como delicado, ¿sí? Y bueno, del cloruro realmente casi nunca hay, ¿qué te digo? Como registros, como registros fotográficos dicientes. Sin embargo, bueno, aquí te dejo alguna de las literaturas que aparecen. Bueno, esto lo vas leyendo. Aquí ya iniciamos con algunos fertilizantes que aportan cloro. Entonces, de los más utilizados, el KCl,
Y aquí una de sus presentaciones. Aquí, bueno, aquí simplemente para que lo leas. Y para irnos entrando un poquito, porque realmente aquí, aunque es fertilidad, suelos y fertilizantes, aquí vemos un brochazo de los fertilizantes. Pero existe una optativa que se llama enmiendas y fertilizantes, que ahí sí se ve mucho más, pero no solamente los de síntesis química, también se ven los de los orgánicos, ¿sí? Entonces, esa electiva, se ve mucho más a profundidad cada uno de los fertilizantes. Aquí es como un pasón de ellos. Y lo más importante del KCl es que sepas, pues, que obviamente aporta potasio, ¿sí? Y que es un fertilizante simple, ¿sí? Simple porque aporta un solo nutriente, ¿sí? ¿Listo? Bueno, estos son los usos del diagnóstico visual. Yo creo que ya te los he ido como diciendo varios de ellos junto a la charla. Entonces, simplemente es irlo leyendo. Estas son algunas ventajas que se tienen. Sin embargo, pues también existen unas desventajas, ¿no? Este rápido El error siempre. humano sería una de ellas. Exacto. Muy bien. Esta es rápido siempre y cuando, como te digo, ya se haya manejado el cultivo mucho antes y no le crean mucho a la gente que te va diciendo diagnósticos visuales así de la nada y porque yo sé mucho y vi un pasoncito de fertilidad o de nutrición, entonces ya sé bastante. Realmente es peligroso, ¿sí? Pero como te decía, hay unas limitaciones. Dime. Acá, bueno, como acá en esta zona se cultiva café y más que todas las capacitaciones que vienen con esa típica imagen del café, que hay un montón de hojitas y solo tienen de tal hojita y está deficiencia de tal. Y realmente nunca de las capacitaciones que he estado yo, nunca han dado a profundidad eso, solo les presentan la imagen o tal vez se las imprimen y se las dan al productor Ajá. y simplemente hasta ahí se queda. Ah, ¿en serio? Siempre eso podría ser también porque los productores casi como acá los estudios del suelo son un poco caros, Sí. entonces casi todo es visual, pero más que todo los que vienen a producir café y son nuevos son los que más tienen errores porque al menos ya la persona, el productor que ya es poco de experiencia, aunque no haya conocido, no tenga esos conocimientos de que es deficiente, pero ahí más o menos le va dando a que no Sí, por pierda la la planta. experiencia, porque ya he experimentado cómo corregirlo, Ujú. pero es mucho a prueba y error, ¿no? Sí, a prueba y error. Ajá. Y como le digo a usted, con eso que dice usted que hay que tener prudencia. Bueno, Sí, es bueno probar en lo de uno, ¿verdad? Pero cuando ya le toca exacto, en lo de otra persona hay que tener mucha prudencia. exactamente. Bueno, algunas limitaciones, como todo, pues los síntomas de algunas deficiencias no están muy bien definidas. Yo te digo que siempre hay que tratarlo con prudencia. Y en algunas ocasiones, fíjate que simplemente son cosas físicas que de pronto uno no las ha visualizado. Por ejemplo, me acuerdo una vez que alguien en un campo de fútbol chapeó todo, hizo unos montoncitos del residuo vegetal que queda cuando uno chapea. Pues esos montoncitos los hizo en forma circular, los fue reuniendo y hizo varios en el campo de fútbol. Bueno, cuando alguien llamó a otro y le dice, vení, ¿y qué era que pasó ahí? Cuando quitaron los montoncitos, estaban todos unos parches cloróticos, una clorosis generalizada bárbara, totalmente amarillo. Le va diciendo el otro, no, pues fácil, deficiencia de nitrógeno. Ah, sí, pues fíjate que no. Simplemente es que no pudo fotosintetizar la planta. Y ya.
Entonces, dime cómo quedó el otro. No, pues claro que va a quedar como... Un Ya, charlatán. no, bueno. Pero era tan fácil como eso. Entonces, a veces hay que tener prudencia, ¿sí? Fíjate que no era una deficiencia como tal, fue algo más físico que se le hizo a la planta y no pudo fotosintetizar, entonces simplemente los fotones no pudieron llegar a ella. Sí, pasa cuando uno deja una lámina o cualquier cosa que le tape lo que es la entrada Sí, la de luz a la radiación. planta, sí, va a pasar eso. Entonces, ahí las limitaciones, ¿no? Sí. Bueno, cuando la eficiencia es demasiado grave, pues hay que hacer algo rápido. En ocasiones lo que se hace son aplicaciones foliares, ¿sí? Pero otras ocasiones no alcanza ni siquiera a hacer efecto la aplicación foliar. Entonces hay que atenerse a las pérdidas. Otros factores como el clima, las plagas o las enfermedades pueden enmascarar o simplemente creer nosotros que era una deficiencia de algo y simplemente era, digamos, un patógeno, un nematodo, una enfermedad, una virosis, ¿sí? Entonces, allí es que es bueno trabajar en grupo de especialistas, ¿sí? O tener un poquito de formación de cada cosa y, como te digo, ser prudente o saber que si yo no lo sé, al menos voy a mandar a hacer un análisis de tejido vegetal para determinar si sí de verdad era esa deficiencia que yo creo, ¿sí? Más que todo, sí, indagar también Ujú. y ser honesto y decir, bueno, no estoy muy seguro, voy a consultar con otra persona. Sí, es que no todos debemos de saber de todo, ni tenemos por qué. Y uno no sabe todo, ¿sí? Nadie sabe todo. Eso es absurdo. Entonces, pero sí uno tiene como conocimientos de algo y puede ir indagando. De hecho, uno en la universidad, yo siempre le digo que ustedes salen con brochacitos de cosas, brochacitos pequeños, lo cual usted con su experiencia, con su lectura, va a ir como llenando la pintura, ¿sí? Usted sale con brochacitos de todo. Usted sale con brochacitos de fitopatología, de suelos, de cada cultivo, pero obviamente no lo sabemos todo, ¿sí? Bueno, unas deficiencias pueden llegar a enmascarar o alterar la aparición de otras, eso muchísimas veces se ve, ¿sí? Y aquí algo que a mí siempre me gusta mucho y es brindarles como herramientas como para ir sabiendo o ir al menos teniendo la posibilidad de ir tomando esa experiencia. Entonces tenemos esto que es como una hoja de ruta, si le quieres llamar, y tenemos hojas viejas, nuevas, nuevas y viejas y terminales, ¿sí? Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, en las hojas viejas, tenemos elementos como el nitrógeno, recuerda NPK, magnesio y molibdeno, que se van a presentar sus síntomas de deficiencia en hojas viejas. ¿Por qué? Pues por la movilidad de ellos, ya sabes a qué responde esto. Entonces, tenemos que si posiblemente es molibdeno y potasio, pueden ser manchas necróticas que se presenten. Ahora bien, si son por nitrógeno, fósforo y magnesio, entonces se pueden presentar sin manchas necróticas, ¿sí? Pero también en las hojas viejas, ¿sí? ¿Me sigues? Ok. Entonces, si Sí, fuese nitrógeno, fósforo o magnesio, podríamos presentar nervaduras verdes, ¿sí? Recuerda, nervaduras verdes, pero su clorosis es intervenal en magnesio. Ahora, si fuera nervadura amarilla, entonces fuera nitrógeno porque su clorosis es generalizada. ¿Sí recuerdas? Y si fuera fósforo, entonces, ¿qué pasaría? Habría un desarrollo de antocianinas. ¿Sí? tendríamos una mancha Ajá, como un moradito, ¿sí? moradita. Ok. Ahora, si nos vamos a las hojas nuevas, entonces, ¿qué pasa? Estos inmóviles, como el azufre, hierro, manganeso, micronutriente,
y cobre, pues tendríamos nervaduras verdes para hierro y manganeso, nervaduras amarillas para azufre y cobre. ¿Sí? Entonces, esto nos va ayudando como a ir más o menos diagnosticando. Y hojas nuevas y viejas se puede presentar la deficiencia de zinc. ¿Sí? En hojas viejas y nuevas. Y pues en terminales el calcio y el boro, pero recuerda que cuando hablamos de calcio y boro, lo vamos complementando con lo que ya hemos ido viendo, ¿sí? Y con lo que ya sabemos, por ejemplo, del calcio, rigidez en pared celular, entonces cómo está de durita de pronto mis tejidos, cómo están de distrofiados en su crecimiento o no distrofiados en su crecimiento, tanto hojas como frutos, ¿sí? Toda esa acumulación de cositas teóricas nos pueden ir llevando a una buena determinación de deficiencias en la práctica, ¿sí? ¿Qué te parece esta hoja de ruta? Me parece muy buena, sí. Como le digo, lo importante es tener el conocimiento y algo así como esto ya uno en unos cuantos años tal vez no se recuerda muy bien y encuentra una de estas imágenes y ya dice, por aquí era, Sí, aquí exacto, va el esa es la camino. idea. Y para Sí, continuar con eso, les tengo una también, no mejor que la otra, pero sí complementaria, ¿sí? sí. Entonces tenemos igual, porque siempre partimos de la inmovilidad o la movilidad. Entonces tenemos síntomas visuales de deficiencia, hojas viejas, nuevas y viejas, y brotes terminales. Mira que brotes terminales siempre aparece el boro, ¿sí ves? Sí. Ok. Entonces en hojas viejas, ¿qué nos aparecerían? ¿Qué? Pues los nutrientes móviles, ¿no? Entonces manchas necróticas si tenemos potasio o molibdeno. ¿Sí? Ahora, sin manchas necróticas, en nervaduras verdes, aquí hay un error del dedo, nervaduras verdes, entonces ya sabes que son clorosis intervenales, ¿no? Y nervaduras amarillas, nitrógeno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el síntoma de deficiencia de nitrógeno pues aparecen sin necrosis, sin manchas necróticas, pero una lámina foliar pareja, ¿sí? Una clorosis o deficiencia, clorosis, sí, generalizada le llamamos. Generalizada. Generalizada, sí. En las hojas nuevas pues tenemos nervaduras verdes, cuando es hierro y manganeso, y nervaduras amarillas cuando es azufre y cobre. ¿Sí? En hojas viejas y nuevas, ya sabes, ese es como particularidad del zinc. ¿Sí? Y brotes terminales, pues porque funcionan mucho en los ápices caulinares y en los brotes terminales, entonces tendríamos el calcio y el boro. ¿Sí? Eso entonces para continuar complementando. Aquí tengo otra que tengo que pasarla. Tengo que pasarla así hacerla, pues transcribirla, pero es muy buena también, me gusta mucho, porque esta también, bueno, es lo mismo, pero esta ya me pone los tallos y los frutos, ¿sí? Por eso me encantó y la puse. Sí, estoy leyendo. Sí, entonces tenemos hojas nuevas, nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio. Si se presentan con manchas necróticas, podría ser potasio o magnesio. Y si se presentan nervaduras verdes y o moteado, un moteadito de pronto que vemos como generalizado, puede ser magnesio, ¿sí? Entonces, mira que el magnesio no solamente clorosis generalizada, también puede presentar un moteadito, ¿sí? Que luego puede pasar a llegar a ser a más necrosis, porque presenta manchas necróticas. Ahora, si esas hojas maduras no presentan manchas necróticas, entonces podríamos también pensar en nitrógeno, fósforo, potasio y magnesio, pero si fuera magnesio, entonces pigmentos rojizos si es fósforo, nervaduras verdes si es magnesio, nervadura amarilla si es una lámina foliar completa que es nitrógeno, y ápices marginales si es potasio. Esta realmente es una de las imágenes que más me agradan a mí.
Me parece muy completa, más completa que las dos anteriores. Y pues obviamente todas son de diferentes autores. Estas son de Gómez y Castro, un libro excelente de gente muy, muy buena. Y aquí pues te decía que la particularidad de esta es que nos muestra los tallos y los frutos. ¿Sí? Entonces, si se presentan tallos y frutos, puede ser calcio, zinc, potasio y boro. Pero si fuese calcio y boro, presentamos una necrosis apical o interna. Máster, ¿Sí? usted que habló del fósforo, que teníamos que nos podría dar un mejor rendimiento en cuanto a la floración. No iría Sí, no dice. El fósforo porque presenta ayuda en el desarrollo del tubo polínico. Sí. Entonces ayuda bastante. Bueno, uno también podría ir haciendo esto con lo que ya va aprendiendo y lo va complementando. ¿Sí? Y de acuerdo a su cultivo también. De acuerdo a su cultivo. Entonces tenemos, bueno, de hecho hacíamos algo muy bonito en presencialidad y es que yo los ponía a hacer como carteleras grandes de cada uno de los cultivos. Entonces yo siempre intento que ustedes se sientan muy a gusto con el cultivo que ustedes practican o que su familia tiene. Entonces, por ejemplo, tú, entonces yo te pondría a hacer los síntomas deficientes del café. Entonces sacaban unas imágenes muy lindas y la poníamos en todo el pasillo del departamento y se llenaba de carteleras, eso muy bonito, y cada uno iba estudiando todas las carteleras después. Entonces era bien enriquecedor, es bien bonito. De hecho tengo banners bien bonitos ¿en qué? En el departamento. Cuando ya estemos en presencialidad te dejo un pasoncito por el departamento. Bueno, qué raro que no nos ha dicho nada del tiempo. ¿Cómo vamos? Iba a decir yo, dije, compro el premio, dije, la Master. Oh, José Ramos, no te hemos visto. Bienvenido. Buen día, Master. ¿Qué Gracias. tal? Qué bien que estés aquí. Todo bien, no me pude conectar a la primera hora por horario de trabajo. Ya. Ok, bueno, continuemos. Entonces, aquí les decía que tenemos esta como diagrama para identificación y diagnóstico de deficiencias nutricionales y tenemos tallos y frutos. Entonces, cuando nos presentan una deficiencia en tallos y frutos, podemos pensar en calcio, magnesio, potasio y boro. En entrenudos cortos, también puede presentarse en zinc y boro, ¿sí? Los entrenudos también. Pero también recuerda que entrenudos puede ser en algunas plantas fósforo también, ¿sí? Frutos pequeños o deformes, entonces ya sabemos si son deformes, pensamos más que todo en boro, ¿sí? La distrofia que puede causar él. No solamente en frutos, sino también en hoja. Pero también si hay frutos pequeños o deformes, pensamos en potasio. Todo lo que es fructificación, piensen en potasio, muchachos. Indispensable, prioritario, ¿sí? Entonces, potasio, pero aquí también tenemos uno clave y es el zinc, ¿sí? Ok. Ya en hojas nuevas y o medias. ¿Qué es eso de medias? Intermedias le podemos llamar, ¿sí? Pensamos en toda esta cantidad. Ya pensamos en azufre, en hierro, manganeso, cobre, zinc. Vean que tenemos aquí una particularidad y es que la mayoría, exceptuando el azufre y el calcio, son micronutrientes, ¿sí? La mayoría son micronutrientes. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos una deficiencia en hojas nuevas o intermedias, que tal aquí le llaman medias, entonces, si tenemos cogollos, ¿entienden la palabra como cogollo? Joyas. Sí. La parte apical de la Sí. de crecimiento. Sí. Ese lo utilizamos más que todo en Sudamérica, con palabra cogollo. Ok, entonces. Acá es cojollos, no cogollos. ¿Acá es qué? Cojollos. Cojollos. ¿Sí? ¿Como de cojones o qué? No, acá se le dicen el cojollo del plátano y cojollo del café
mira que se te está arruinando. El cogollo de ese del maíz se te está picado. Ah, bueno, en Sudamérica es más cogollo. Entonces esos cogollos o cojollos u hojas deformes. Se presenta que volvemos a la deformidad. Boro, pero también el calcio, recuerden, y vayan asociando con la rigidez de la pared celular que da el calcio, ¿sí? Entonces vamos asociándolo, ¿listo? Cuando tenemos nervaduras verdes, entonces, ¿qué pasa? Podemos asociarlo, si tiene moteadito, podemos asociarlo entonces con el manganeso, ¿sí? Y si tenemos nervaduras verdes en hojas nuevas, en hojas intermedias, pero ya de formación o roseta, deformación, recuerda que siempre pensamos también en boro, pero el boro, pero específicamente en los haces caulinares apicales. Ahora, si tenemos rosetas, deformaciones en esas rosetas, entonces podemos pensar en molibdeno, manganeso y zinc. ¿Listo? Por eso es que me gusta mucho, me parece mucho más completo que los otros dos, sin embargo no los desestimo y también se los presento, se los dejo a disposición. Ok, aquí ya tenemos unos nutrientes benéficos, ¿sí? Como ven, es necesario que aprendan la clasificación, ¿no? La que ya vimos hace tiempo. Esenciales, ¿sí? Esenciales, todos los 17, es necesario que se lo aprendan. Pero también tenemos unos benéficos. Esos benéficos tienen una particularidad. ¿Cuál es? Cuando en algún momento la planta requiere un efecto específico, por ejemplo, osmorregulación, pero en ese momento puede hacer un intercambio con un nutriente benéfico, ella lo hace. O sea, le ayuda. Sin embargo, no significa que por ayudar en ese momento sea un nutriente esencial, ¿sí? Sino que es eso, benéfico. Ayuda, digámoslo intermitentemente, en ciertos momentos, ¿sí? Por ejemplo, ese sodio no se considera esencial para la planta, pero se ha demostrado en la práctica que su presencia incrementa el rendimiento de numerosos cultivos. El sodio, ¿por qué? Porque el sodio a veces puede, por momentos, como les digo, como todos los benéficos, puede por momentos ser cambiado, intercambiado o reemplazado por el potasio, especialmente en los procesos de osmorregulación, apertura y cierre estomático. Entonces nos ayuda bastante, ¿sí? El cloro, pues el cloro es requerido por las plantas en cantidades mínimas, recuerden que es un micro, y la mayoría de las fuentes de agua pues contienen cloro. Ahora tengan cuidado si esa fuente de agua para riego que usted utiliza tiene concentraciones muy elevadas de cloro, porque va a presentar también, ¿sí? Va a presentar una toxicidad, ¿sí? Y se presentan más toxicidades que deficiencias de cloro. Les cuento algo que nos pasó en el CURLA. Tenemos allí a veces en ciertos periodos, en la electiva de fertilizantes y enmiendas, hacemos un poquito de hidroponía. Entonces teníamos allí una mesita de hidroponía que nos donaron, teníamos como unas 70 planticas y empezaron a ponerse cloróticas, una clorosis súper rara, casi blanca, que no respondía a nitrógeno, no respondía a muchas. Y realmente después hicimos un análisis de agua y era una toxicidad por cloro. Y ahí aprendimos cómo se veía la toxicidad de cloro en lechuga. Y fue bonito el aprendizaje porque parece que se hubiera puesto blanca totalmente. Y resulta que se estaba utilizando agua clorada. Entonces corregimos y se vio una respuesta tan bonita cuando ya de estar casi blancas pasaron a empezar a ponerse verdosas. Entonces fue una experiencia bien bonita y pues ahí ya supimos cuál era la llave del agua clorada. Sirve bastante el cloro entonces como blanqueador, no solo para
Fíjate que sí, al menos en lechuga, no puedo hablar por los otros cultivos, Sí. pero en lechuga Máster, nos pasó eso. máster, Dime. si tenemos una, bueno, no digamos, no pongamos al punto de que el nivel de cloro llega a ser tan tóxico, ¿cómo Ajá. podríamos quitar ese cloro del agua? ¿Qué proceso podríamos Realmente, hacer? realmente el cloro podemos oxigenarla. Y recuerda que el cloro es un gas, Ujú. podemos oxigenarla. Si fueran ya sales o carbonatos de calcio más que todo, podemos dejar que se precipiten, pero el cloro es más oxigenándola. Sin embargo, yo lo que vi mejor fue utilizar, si no tenemos una fuente de agua no clorada, lo mejor que puedes hacer es utilizar agua de lluvia. ¿Sí? Es lo mejor que puedes hacer. Sí, máster, porque sí, para esos cultivos así, Ajá. eso es lo que hago, porque acá viene muy clorada el agua, entonces, aparte de que no permiten regar, y a veces riego por necesidad en el verano, pero más que todo tengo drones cortados a la mitad para, Ajá. para obtener agua de ahí. Excelente, cosecha de agua haces. Ujú. Qué Sí, bien, qué bien, qué bien. Me parece muy, muy bueno. más que todo ahorita, porque a veces acá, como ahorita el clima no está muy, que es invierno, no es completamente, porque a veces hay semanas que no llueve para nada, entonces ahí los utilizo bastante. Excelente, eso también deberíamos hacer acá porque tenemos bastante pluviosidad, pero no se aprovecha a veces el agua de lluvia. Eso es muy bueno. Ok. Entonces, muchachos, si quiere dejamos allí para que, para que descansen un poco. Y les pido por favor que empiecen a trabajar en lo que son todos los nutrientes, ¿sí? Les voy a activar una tarea que es una tarea que espero la hagan muy completa, les va a ayudar bastantísimo a seguir con todo lo de nutrientes. Recuerden que tienen cantidades de herramientas en el campus, tienen libros, tienen de todo, les he dejado allí donde dice ayudas didácticas. Pónganse a estudiarlas, muchachos, ¿sí? Pónganse a estudiarlas para que les quede bien reforzado lo de los nutrientes. Recuerden que siempre vemos como pasones de cada cosa y es necesario que autónomamente ustedes tengan sus repasos, ¿sí? Aparte, pues ayudamos con lo que son las tareas y eso, pero autónomamente vayan haciendo repasos de los nutrientes, macros, mesos y también benéficos, ¿no? Entonces, todo lo que son macronutrientes, micronutrientes y benéficos, que lo tengan bien claro. Después vamos a ver entonces análisis de tejido. Este segundo capítulo, muchachos, es algo largo, ¿sí? Por eso quiero que desde ya lo empiecen a estudiar. Este segundo es algo largo, es muy completo, ¿sí? Y todo esto, no olviden que si sienten que han quedado un poco cortos en lo que es la primer fase que yo le llamaba como el corazón del curso, que es donde vimos pH, conductividad eléctrica, materia orgánica y todo eso que tiene que haber quedado bien claro. Entonces es necesario que todo eso lo vayamos relacionando ahora con los nutrientes, ¿sí? Ahora con los nutrientes, por ejemplo, yo tengo una finca con un pH 4.5. ¿Qué pasa? Que a ese 4.5, ¿qué nutrientes hay disponibles? Ah, no, es que 4.5 hay mayormente disponibilidad de micronutrientes, entonces tenemos poco fósforo, tenemos poco nitrógeno, tendríamos poco magnesio. Ok, si yo tengo poco magnesio, ¿qué le puede pasar a mi planta? ¿Cómo sería el síntoma de deficiencia? Entonces, posiblemente el síntoma de deficiencia sea este. Entonces, ya podemos interrelacionando lo que es todo el capítulo 1, 2 con el 3. Luego venimos al 4 y así vamos llegando a un punto en que ustedes puedan relacionar todo lo que han visto y poder entonces tomar decisiones en campo, ¿sí? De eso se trata. ¿Listo? Bueno, les agradezco mucho entonces la presencia, la atención prestada y
Si Dios permite, entonces nos veríamos el lunes. Recuerden que si quieren que vayamos avanzando, pero de una forma bien seria, porque hoy nos presentaron muchos, entonces si quieren que vayamos avanzando, solamente ustedes me dicen y vamos programando otras clases, pero que estén de acuerdo todos los estudiantes. ¿Listo? Sí, está bien. Ok. Bueno, entonces nos vemos el lunes, si Dios permite, vayan trabajando, les voy a habilitar cosas en el campus virtual, o sea que estén viendo el campus virtual todos los días si les es posible. ¿Ok? Bueno, entonces hasta luego. Adiós, ¿me escucharon? Master, ¿Sí? parece que el compañero le hizo una pregunta. No Ah, sé si le escuchó. José. Sí. Máster,